Estamos con tres escritores, con Simonetta Agnello Horry, nacida y criada en Palermo, Sicilia, es abogada y vive en Londres desde 1972. La Menudara, su primera novela, fue publicada por la editorial Feltrinelli en 2002 y ha sido traducida a numerosas lenguas. Fue ganadora de los premios Alessio, 100 Libri y varios más. A esta primera novela le siguieron muchas más, entre ellas Café Amargo, última novela suya en ser traducida al español. En 2016, Simonetta recibió el gran oficial de Orden Stella Italia en una ceremonia encabezada por Sergio Mattarella, presidente del país. Estamos con Firki El Asulti. Nació en Temse, Bélgica, en 1978. Es escritor y dramaturgo. Hijo de padres marroquíes bereberes. Su primera novela, La fiesta del Cordero, de 2010, lo ubicó en el mapa literario de Bélgica. Le siguió Nosotros en la noche en 2014, con la que ganó el Art Prize of Free Expression en 2015 y se convirtió en un bestseller en Alemania. Como dramaturgo, Azusi lleva escritas cerca de 10 obras, entre las que se destacan Reisen Jihad y Muchos días y Malcolm X, que fue señalada por la crítica como un punto de quiebre del nuevo teatro europeo. Y estamos además con Horacio Castellanos Moya, que es un escritor amigo de la Argentina, nos ha visitado mucho. Es salvadoreño, nació en el 57, es autor de 12 novelas y varios libros de relatos y ensayos. La Diáspora, su primera novela, obtuvo el premio nacional otorgado por la Universidad Centroamericana de El Salvador. El asco Thomas Bernhard en El Salvador, de 1997, dio lugar a controversias y amenazas que lo obligaron a abandonar su país. Fue editor de diarios, revistas y agencias de prensa, principalmente en Ciudad de México, donde vivió 13 años. También ha residido en Costa Rica, Guatemala, Canadá, España y Japón. Ha sido traducido a una docena de idiomas. El gobierno chileno le otorgó el Premio Iberoamericano de Narrativa a Manuel Rojas en 2014 por el conjunto de su obra. Actualmente es profesor en la Universidad de Iowa. Entre otros títulos ha publicado las novelas La Diabla en el espejo, Desmoronamiento, Tirana en memoria, La serpiente del luchador, El sueño del retorno y Moronga. Bueno, esta es una pequeña introducción. Yo traje un texto disparador con algunas preguntas para el panel y voy a leerlo despacio para empezar a charlar, básicamente. Es un lugar común, casi en Argentina, empezar hablando de Borges en una mesa de escritores. Pero viene al caso. Borges murió en Ginebra y Bioy Casares, en su libro Borges, su gran amigo, cuenta que en su lecho de muerte rezó el Padre Nuestro en anglosajón, en inglés antiguo, en inglés y por último en español. En vida, en Argentina, a Borges se lo acusó de extranjerizante. Y sin embargo, es el más argentino de los escritores y es el centro de la literatura argentina.
Por eso me pregunto, en esta mesa de escritores, por ejemplo, salvadoreños, belgas, italianos, que han residido en países distintos de su lugar natal o que son hijos de inmigrantes, me pregunto si hoy tiene sentido seguir hablando de literaturas nacionales. ¿La literatura no es acaso universal? ¿No es una comunidad de los profesores y en nuestro caso de los editores que hacemos colecciones en concertar a los escritores y a sus obras según su lugar de nacimiento o la lengua en la que escriben sus textos? Salvo en los festivales, los libros viajan más que los escritores. Circulan, se traducen y se trafican. Las novelas, los cuentos, los poemas son buenas noticias que los lectores nos pasamos como un tesoro. En todo caso pregunto a cada uno y cada una de las preguntas es para todos también. ¿Qué es ser un escritor salvadoreño para Horacio Castellanos Moya? Hoy. ¿Una obsesión? Sus personajes en todo caso conspiran y son, diría un poeta nacido en Argentina, restos de una revolución fracasada. Para los personajes de Fikri el Azuzi, ¿qué significa Bélgica? ¿No está Fikri fundando una tradición allí donde dominan otras? Palermo, para Simonetta Agnello, ¿es un matiz de su lengua natal? ¿Un paisaje? ¿Lleva Simonetta un pedazo de Palermo en su casa de Londres donde vive? ¿Se encuentran los escritores de la mesa pensando en otra lengua distinta de su lengua natal en algún momento? ¿Piensan sus textos en otras lenguas? ¿Le ha pasado? ¿Ha cambiado su lengua natal desde que ustedes empezaron a escribir y abandonaron sus países? ¿Ha cambiado su escritura con el paso del tiempo? ¿De tanto hablar en otra lengua? Y finalmente, retóricamente, ¿tenemos derecho los lectores argentinos a leerlo como a otro argentino más o argentina? Finalmente, las luchas políticas, las guerras, los exilios, la marginación, son elementos que unen nuestras experiencias más que separarnos. Finally, political struggle and wars and exile and living on the margins of society, on the fringes of society, are elements that join or unite our experiences rather than separating us. Bueno, si querés, empezamos con la introduction and let us start. ¿Querés arrancar vos? Te di material. Sí, claro. Buenas tardes, gracias por venir, gracias a Silva por invitarme a este festival y todas esas preguntas que haces son preguntas
que están sobre la mesa, que son parte del debate en términos de nuestra contemporaneidad, no solo a partir de la literatura, sino a partir del cuestionamiento del Estado-Nación, a partir del papel de la tecnología en nuestra época, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que las literaturas nacionales y la literatura universal, la tradición de una lengua y la literatura universal no son excluyentes. Es decir, que tú puedes formar parte de un panorama universal, tener una forma de escribir y una forma de ver las cosas que puede ser leída por personas en otras lenguas y en otras culturas, basado en lo nacional. Yo creo que la literatura nacional deja de existir en el momento en que deja de existir la nación, y a veces no, a veces sigue habiendo una literatura nacional cuando la nación no existe, en los referentes culturales de esa nación. Ahora, en mi caso, yo quiero ser más preciso. Cuando uno habla una lengua tan vasta como el castellano, que es una lengua que hablamos más de 400 millones de personas, que tiene tantas variables desde la Argentina hasta las fronteras de México y Estados Unidos, y luego España, el territorio de la lengua es un territorio rico, vasto, es un territorio que no necesitas estarte preguntando si pasás a otra lengua cuando vivís en otra lengua. ¿Me explico? Yo supongo que si uno viene de un país pequeño, 6, 8, 10 millones de habitantes, y uno vive muchos años en otra lengua mayoritaria, es decir, si uno viene de un país de Europa Oriental, o uno viene de un país del norte de Europa, evidentemente es fácil que cambie de lengua, pero en el español yo no tengo esa experiencia. Yo nunca pienso mis textos si no es en español, aunque hable otra lengua en mi vida diaria, para resolver los problemas del trabajo, para resolver los problemas de la cotidianidad. Pero para mí, uno de mis territorios de identidad más fuertes es la lengua, ¿verdad? Más que la nación es a otro nivel, es a nivel de las experiencias, de lo que me ha marcado, de la memoria, pero a nivel de la lengua, que la literatura es lengua, fundamentalmente lenguaje, me gustan más las definiciones por la lengua castellana, porque yo he vivido muchos años en México, en Guatemala, he vivido en España, entonces trato de incorporar a mi experiencia vital el castellano que he encontrado por todos lados, pero desde mi experiencia y desde el castellano que viene de mi lugar de origen, ¿no? Entonces creo que hay una simbiosis más que una exclusión. I shall speak English, that's right? Yes. That's the longest question I've ever had, divided into something like 27, each of them very good. And we have very little time to answer, so that's going to be an effort. I live in England, and I've lived in England since I was 23. I've only worked in England. I've never spoken English to my children, who do not speak Italian well, because they've never spoken Italian to anybody else except me and a bit of my husband, but they speak it. I believe that starting with culture, we live in a world in which everything is so common. There's so much in common. Today I went to a McDonald's. It's not exactly the same as the one in London, but it's still McDonald's. We are dressed in the same way. Television is much of a muchness. So gone are the days that a new country is a completely different adventure. It's gone. And we are in the Western world, all of us. The book which has had the greatest influence on me has been a Japanese book called The Story of Genji. It's the first novel of the world, written by chance by a woman of the 11th century. And I found that world extraordinarily different from mine, but still a world where I could be and from where I could get things to make better my world.
So I think that literature is totally universal if one wants to learn and if one picks what is relevant to me and what is not. And that's the beauty of being human. I've written books which were written in Italian, conceived in Italian, of Italian stories. And those are totally Italian, or Sicilian, as I should say, because there's a difference between Italy and Sicily. To me, today, an Italian is as close to me as you are to me, because there's so much in common between the Spanish-speaking world, and there's so little in common for a Sicilian and somebody from Italy in some ways, because they see us as different and inferior, or they did until 50 years ago, and I saw it on my skin. People would tell me, Italian clients, Mrs. Omby, you didn't study in Sicily, did you? And when I said yes, they didn't know where to look. And so things have changed, luckily, but not completely. So I think the differences and similarities. When I write in English, and I've written one book in English, which I then translated in Italian, it was about my work, and the book was different from my books in Italian because it was a real story of a case, and I'm a lawyer, and I deal with battered children, violence, all the family problems. Having said that, I think it is fundamental that our literature is seen as the literature of our culture. And as I've said before, we can also pick up roots from the Japanese or the Chinese or wherever else. But it is our culture. There's so much in common in our world that we can't talk of differences. What is different in my writing from the writing that I would have had had I not gone to London? I write shorter sentences because in English, and I write all the time as a lawyer, and I must win the cases for my clients, so I must write in a way that the judge likes and makes my client get what he wants, because that's my job, irrespective of my personal view. So I write shorter sentences, more to the point. I try to be much shorter, although I know my books have got too many pages, but I mean it would be more if I could do it. And I write for an aim. There must be an aim. Every book I write has a message to give, subliminal or not, but an aim. I see in some of the very beautiful Sicilian literature, sometimes a writer writes for the sound of the words, which is beautiful. For, paraphrases with repetitions, absolutely fascinating, but are not there for my writing. But I'm different from the other writers because I never wanted to be a writer, I wanted to be a lawyer. And I became a writer by chance. The Unknown Pica came to me as a vision in an airport when I had nothing to do. And I read what I saw in that film that came. So in a way, my approach to writing is much more practical, less artistic, I'm afraid. I can't write a book if I don't know how it ends. I've met many English writers who were telling me that they read 200 pages and then threw them away because the story wasn't there. I can't do that. I'm too practical. I couldn't do it. It's too difficult. I couldn't go to the kitchen and cook not knowing what I want to cook. It's not possible. Maybe it's English, I don't know. So yes, that's the answer. I think we could all be writers in every country, in every way of the world. The problem is communication, and translation is an extraordinarily difficult job, and a job that I never appreciated fully until I became a writer, because the translator is an artist. He gets into the soul of the writer and has to make his translation. And I have never checked any of my translations, even if I knew the languages, because it's their work and it's not for me to go and interfere. And I think we don't recognize the importance of translation.
and it's something that we should be aware of. It's an incredibly difficult job, not well paid, hardly ever recognized. The name of the translator is somewhere in the book, while the name of the publisher is big in the book, and it should be so. So I've got strong views on translation, because a translator can make a book or not. And The Leopard, you know, the Gatto Pardo, when it was translated in English, was a disaster. The editor gave the book to somebody else, can't remember the name, he was a professor at Oxford who retranslated it, and it became a great success. And it was helped by the film that came later. So the success or failure of a book is also due to the translator, as is for the writer. Thank you. Gracias. Bueno, la pregunta era muy larga, puedo distinguir como hasta 27 preguntas en una, lo cual es muy bueno, pero va a ser un gran esfuerzo responder. Yo empecé a vivir en Inglaterra a los 23 años y ahí solo trabajé. No hablé con nadie en italiano, a mis hijos sí les hablé italiano, ellos no hablan bien el italiano, solo hablan italiano conmigo y con mi esposo, sin embargo pueden hablarlo. Creo que hay un tema con la cultura, estamos en un mundo en donde tenemos muchas cosas en común, hay muchas similitudes. Por ejemplo, fui al McDonald's y aquí tiene una apariencia muy similar a la que tiene en otras partes del mundo. No es exactamente igual, pero podemos reconocerlo. Nos vestimos de la misma forma, la televisión también tiene muchas cosas en común en los distintos lugares del mundo occidental a donde estamos. Ya pasaron los días en que podíamos considerar una aventura e ir a lo desconocido cuando viajamos a un país nuevo o desconocido. Creo que el libro que tuvo mayor influencia que he leído se llama La historia de Genji, es la primera novela que se escribió y casualmente la escribió una escritora en el siglo XI, japonesa. Entonces, eso me pareció extraordinario y si bien es de una región distante, estamos siempre dentro del mismo mundo y por eso puedo decir que reconozco una literatura que es totalmente universal. Porque siempre podemos encontrar algo que sea relevante por más que venga de otra cultura, algo con lo cual nos conectamos y esa es la belleza del ser humano. Mis libros han sido concebidos en italiano y debería decir más que nada que tienen una característica fuertemente siciliana. Porque para mí un italiano hoy en día es tan cercano como lo son ustedes. Saben que hay una diferencia entre los italianos y los sicilianos, no tenemos mucho en común. Muchas veces nos han tratado con desprecio los italianos a los sicilianos. Por lo menos nos consideraban inferiores hasta hace unos 50 años. Cuando fui a Inglaterra y me vieron, yo esto lo sentí en carne propia porque me dijeron, no has estudiado en Sicilia, ¿verdad? Y les dije que sí, y bueno, vi que ahí la gente no sabía cómo reaccionar, no se esperaban que una persona como yo hubiera estudiado en un lugar como Sicilia. Pero por suerte las cosas han cambiado. Solo escribí un libro en inglés y tiene que ver con mi trabajo, porque los libros que escribo son en italiano. Ese libro que escribí en inglés tiene que ver con mi profesión de abogada, porque yo trabajo con familias en donde hay violencia doméstica, donde hay niños maltratados. Entonces escribí sobre algunos de estos casos y tenía que ver relacionado con mi carrera como abogada. Pero bueno, de nuevo volvemos al concepto de la cultura universal, donde uno puede encontrar sus raíces hasta en una obra japonesa o china, como mencioné antes, porque no hay diferencias en esta cultura universal. Cuando escribo en inglés, la clave es escribir oraciones más cortas, porque como soy abogada uso un lenguaje que sé que el juez va a entender, porque a mí lo que me interesa, tengo un objetivo que es ganar el caso para mi cliente. Entonces trato de escribir párrafos que sean más directos, con oraciones más cortas. Todo tiene un propósito. Y en cada libro que escribí transmití un mensaje, puede haber sido subliminal o no. También observo la literatura de Sicilia, que muchos escriben por el sonido de las palabras. Puede haber paráfrasis, puede haber repeticiones. Puede haber diferencias entre distintos escritores, pero muchos prestan
atención al sonido de las palabras. Y bueno, cuando escribí la primera novela, lo hice desde un aeropuerto, fue un hecho meramente casual, me inspiré en una película que había visto, en inglés esta novela se llama The Almond Picker, y bueno, por supuesto que cuando escribí los textos que escribí en inglés son menos artísticos y más prácticos. Yo podría escribir en las novelas muchísimas páginas, pero ser mucho más sintética en inglés. Es como ir a la cocina sin un plan previo, uno no puede cocinar algo si no sabe qué es lo que va a cocinar. Y bueno, con la escritura pasa lo mismo, uno tiene un plan previo, un objetivo. Creo que también puede haber una cuestión con la comunicación, y aquí la traducción es sumamente importante y creo que nunca ha sido valorada como corresponde. El traductor debe ser considerado un artista, porque es la persona que se mete en la piel del escritor. Nunca verifico las traducciones de mis obras, porque confío en el trabajo del traductor y no interfiero en el trabajo del traductor o de la traductora. Y creo que la importancia de la traducción tiene que ser mejor reconocida. Los traductores no están bien remunerados, su nombre a veces ni siquiera aparece en los créditos del libro, el nombre del editor aparece más grande y el del traductor a veces ni se menciona. Creo que a los traductores se les debe dar el reconocimiento que merecen. Yo tengo una posición muy firme tomada. Por ejemplo, les cuento, cuando se tradujo El gato pardo por primera vez al inglés fue un desastre porque la traducción no había sido buena, y después se mandó a retraducir y fue un éxito total. Entonces, una buena traducción puede marcar la diferencia entre un fracaso y el éxito de una obra. Bueno, muchas gracias. Hello, my name is Fikri El-Azizi and I'm a writer from Belgium. My parents came from Morocco to Belgium, but I was born in Belgium and I was raised in a mosque and I learned there the whole Quran, everything, and that's a story. And in Belgium there are more than 180 nationalities in Belgium, and that's more than 180 stories that you can tell about the world. And that is for me very important, that the literature is like more diverse. Like for example in Belgium, the Netherlands, Europe, for me literature is still too wide. And for me it's a pity that like all the other stories from a Nigerian guy that lives in Belgium or someone from Congo that lives in Holland, that I don't know their stories, their literature. Because for me, a guy, his identity, so my identity is also like Islam, also like a story of migration, and that's who I am, and I think that I can tell that best, and I can make from that the best literature. Because if I give an example, my second novel, Tirar in the Nacht, what's the translation? In the night. Yeah, sorry. Nosotros en la noche. Is about my own experience about jihad and recruiters that took a lot of Moroccan children to Syria. And for example in Belgium, that kind of stuff was all the time. It was like in 20 years, more than 20 years, they were recruiting younger guys to study in, for example, in Pakistan or in Saudi Arabia. And when the first younger men went to Syria, the younger Belgian men, I was thinking, oh, I know that well, I need to tell about it, so everyone needs to know how recruiters work and how they take children away from their parents and other stuff. And that's why for me it's very important that literature is very diverse.
For me, what's universal is the story, of course. It's always universal, and the style. I think like a funny book, like everyone loves jokes, everyone loves humor, and that's something what the whole world wants to read. Me llamo Fikri, vengo de Bélgica. Mis padres vinieron de Marruecos a Bélgica. Yo nací en Bélgica, me crié en una mezquita, estudié el Corán y esa es mi historia. Pero en Bélgica hay 180 nacionalidades representadas. Eso significa que podríamos contar 180 historias diferentes acerca del mundo. Por eso considero que la literatura es muy diversa. Bélgica, los Países Bajos, Europa, son territorios muy vastos. Y a mí me daba un poco de tristeza pensar que la historia de un nigeriano que ha llegado a Bélgica o de una persona que viene del Congo y vive en Holanda no sea contada. Porque si no, nadie tiene posibilidad de conocer sus historias. Es como construir su literatura también. Y tiene que ver con la identidad. Por ejemplo, mi identidad se relaciona con el Islam y con la migración. Y yo puedo contar eso muy bien, porque lo viví y constituye mi identidad. Por ejemplo, cuando escribí la segunda novela, Learí en la noche, Nosotros en la noche, yo escribí sobre el yihad y cómo las personas de este movimiento reclutan a los jóvenes y a los niños en Marruecos, los niños marroquíes, para llevarlos a Siria. Durante 20 años estuvo sucediendo esto, yo estuve observando estos movimientos que reclutan a niños chicos y jóvenes y los llevan a estudiar en Pakistán o en Arabia Saudita para formarlos allí. Y cuando vi que estos jóvenes salían de Bélgica y cómo eran llevados a Siria por este movimiento, dije, tengo que contar esa historia, tengo que contar la historia de la gente que se dedica a reclutar jóvenes y se las lleva lejos de sus familias. Por eso considero que la literatura es diversa, pero también considero que hay historias universales. Y les doy el ejemplo del humor, de un libro que causa gracia, como los chistes. El humor es algo que es fácilmente reconocible en todo el mundo y es un sentimiento universal. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Fueron largas y muy ricas todas. Thank you for those very long and wealthy answers. Simonetta, el italiano, la lengua con la que te comunicas con tus hijos, ¿es la misma lengua en la que escribís? ¿Y tiene diferencias esa lengua con la que se habla en Sicilia hoy? Just about, because the languages evolve. I speak to my children Italian with Sicilian words because they can't learn the two. It's too complicated for them. So I put more words in dialect than my cousins in the towns use when they speak to their children. That's the first difference. The second is that Sicilian and Italian evolve all the time. And there are new sentences that people pick up from television, and I don't know. I remember once my mother told me that there was a sea of olives on the trees. That's not an Italian sentence, un mare di olive, but it had become a normal Italian way of saying a lot of something, un mare di. So my language will go backward. Unless I was very interested and I started asking people, have you picked up that, what's that? And I don't. So I think that the language of the immigrant is due to be behind or to change in different ways. La respuesta es que es más o menos el mismo idioma porque el idioma evoluciona
por ejemplo, yo les hablo a mis hijos en italiano con algunas palabras de siciliano. Para ellos sería demasiado complicado aprender ambos idiomas. Por eso utilizo varias palabras o términos de dialecto y uso más de las que mis primos, por ejemplo, que están en Sicilia, utilizan con sus hijos. Y por otro lado, el siciliano y el italiano siguen evolucionando. Por ejemplo, en la televisión se había visto que se usaba una expresión, eso es un mare de olivas, ¿no? Como si fuera un mar de aceitunas. Y yo no sabía, no había escuchado nunca esa expresión, y bueno, lo que quería decir, un nuevo significado que fue adquiriendo esa expresión, es muchas. Entonces, mucho en italiano es una forma de expresarlo, es decir, un mar de ahora. Entonces, por eso considero que a veces el lenguaje del que emigra hacia otro país se queda un poco atrás o no avanza al mismo ritmo que los que siguen hablando en ese país. A menos que uno vaya y les pregunte a las personas constantemente acerca de todas las novedades o actualizaciones que puede tener la lengua. Por eso considero que a veces los inmigrantes evolucionan a un ritmo diferente que los hablantes dentro del mismo país. Horacio, un poco la misma pregunta respecto de tu castellano de natal, digamos, de cuando empezaste a pensar que por ahí ibas a ser escritor. ¿Ha cambiado tu castellano respecto del que escribiste tus más recientes novelas? Yo coincido con Simonetta, el lenguaje, la lengua es un ente vivo. Y cuando la lengua es hablada por muchos millones de personas, esa calidad de vida es mucho más intensa, ¿verdad? Para mí el planteamiento fundamental es cómo mantener la tensión entre una forma de contar, de hablar, de ver el mundo nacional, regional, y el hecho de que a veces yo escribo desde fuera de ese mundo, la mayor parte de veces. ¿Cómo lograr conciliar eso? Por supuesto que no es el mismo, va cambiando el lenguaje, va cambiando la lengua. La cosa es esta, que para mí el castellano siempre está muy cerca. Yo vivo en un pueblito en Iowa City. Pero si yo voy a los restaurantes o si yo voy un poco afuera, todo el mundo puede hablar castellano, ¿no? Y regreso a El Salvador, por supuesto que cuando regreso a El Salvador hay un montón de expresiones, sobre todo de la juventud, que son expresiones, la mayoría de ellas derivaciones del inglés, porque tenemos que aceptar el fenómeno que el inglés es una lengua en conquista permanente en todos los ámbitos de la vida, pues que no se hablaban en mi época, ¿no? Cosas que no se hacían en mi época, y uno trata de incorporar eso, trata de ver cómo eso está relacionado con lo que uno está escribiendo. No puedes escribir hechos que suceden en el 2010 con una lengua del 1980, pero creo que el reto del escritor, porque la escritura es un arte y como tal necesita una gran creatividad, es también crear tu propio lenguaje. Es un castellano, pero al final hay un estilo, hay una voz, una forma de ver las cosas. Sí, en tus novelas, como recién contabas, hablas de cientos de historias, o decir que hay muchísimas historias para contar. Aún así, ¿considerás que tu literatura es deudora del país donde naciste, o es deudora de otras tradiciones que incluyen el país de tus padres? ¿Y cómo influyen esas historias familiares, esas tradiciones familiares?
I have a lot of influence from Morocco because I also speak Arabic, Berber, not too well. And the difficulty in my family was my parents speak very well Arabic. I didn't speak very well Arabic, but I speak very well Dutch, and my parents didn't speak very well Dutch. And the biggest problems in my family was that when we talk to each other, we could talk, but we never got deeper. We couldn't express our emotions. And that's also a very important thing in language, and also in literature, that you can express your emotions in the literature. Still, what was the other question? That is the question. There was Stories. Yeah. And I think also like the many stories, the other stories that were never told in the Belgian literature, because in the Belgian literature is like always white. I think in the Belgian literature, I think there's like 4 or 5 writers that are writing literature from other origin, and it's like it's nothing. So it's really important to give them the other stories. Otherwise, like, you can't show a world, you can't show Belgium, you can't show Europe. And for me, the most important thing, one of the most important things of literature, that you show a kind of world. Mi literatura tiene mucha influencia de Marruecos. Yo hablo árabe y berebere, aunque no demasiado bien. Y la principal dificultad con mi familia es que mis padres hablan muy bien el árabe y yo hablo muy bien el holandés, y no viceversa. Entonces era bastante difícil comunicarnos y expresar nuestras emociones más profundas por esta diferencia idiomática que tuvimos. Creo que es muy importante. Una de las funciones del lenguaje y de la literatura es expresar las emociones. Y acerca de la multiplicidad de historias que se mencionó, bueno, hay muchas historias acerca de Bélgica que no han sido contadas, porque en Bélgica hay 4 o 5 escritores conocidos que vienen de otro origen, son blancos y realmente no tienen nada que ver con esas otras historias que también suceden y que nadie cuenta. Entonces, por eso a mí me parece realmente importante dar a conocer esas historias, mostrar el mundo, mostrar la realidad de Bélgica, mostrar Europa y, en suma, mostrar el mundo a través de la literatura. Bueno, estamos de acuerdo en que un poco cada escritor crea su propia lengua, de un modo de decir, ¿no? Nada. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Es una tontería lo mío, Sí. pero el idioma belga es parecido al alemán. ¿Cómo es el idioma? The language of Belgium. Flamenco. Spanish. Is it similar to German or to Dutch? It's Dutch, it's similar to like the Netherlands. Es como de los Países Bajos, similar. Y lo que escuché es que tuvo más éxito en Alemania que en Bélgica. ¿Por qué? So, your book was more successful in Germany than in Belgium. Is that correct? She's checking. Both successful, like. Fue igualmente exitoso en ambos, But Germany is bigger and you can pero sell Alemania es more. más grande, entonces tiene más llegada. Me gustaría, en primer lugar, que en mi caso, que no los he leído, que me invitaran a leerlos y me contaran algo acerca de cómo esto que se dice la literatura universal o la literatura nacional, cómo nos llegarían ustedes con sus obras para invitarnos a leerlos. Can you reach out to us so that you invite us to read your books? So it's reaching out to the audience
that doesn't know anything about your books or your literature and inviting them to read your literature. Is that everybody? Sorry? La pregunta es para todos. Yes, the three of you. I'll pick it up, I'll answer. I don't think it matters if I write something which is very typical of Brixton or Sicily, neither the language, because I trust the translators. What matters is that I can communicate a story wherever it is. I go back to Lady Murasaki Harunobu, which is a writer which has had an influence on me 900 years later. Creo que no importa si estoy escribiendo desde Sicilia o desde Brixton, un lugar en Inglaterra, y no importa tampoco en qué idioma estoy escribiendo porque tenemos la traducción y los traductores. Creo que lo importante es comunicar el mensaje. Y vuelvo a la escritora de hace 900 años que hizo un impacto en mí, ella siendo japonesa. Ecco, ma io volevo che lei mi invitasse a leggerla. Io volevo conoscere un po' di più della sua opera. We are now talking Italian. Yeah. Which is Invite me not to on. read. Encourage me to read. I will What translate. can you tell me? I'm not here to encourage you to read my books. Yeah. I think I'm here to talk about identity. The title of the speech is different. So I'm not telling you how much I sold or how good are my books, because it's not for me to say. I've been invited here. It's an honor to be here. Yes, it's an honor. People know why they've invited me, and I'm not here to publicize my works. That would be on a special meeting, which hasn't happened. Oh, well. So there's no need. It will. Thank you. But I think that's, but each of us is here to say the purpose of the panel. Claro, cada uno está acá para contar contar sus opiniones acerca de la temática de este panel, que tiene que ver con la identidad. Y bueno, no es el lugar para que estemos contando cuántos ejemplares de mi libro se vendieron. No soy yo la persona indicada para decirlo. Para mí es un honor estar aquí, que me hayan invitado, agradezco a los organizadores. Pero bueno, realmente el tema que nos convoca es el tema de este panel. Cada uno de nosotros está aquí por eso, para tratar de responder estas consignas que nos plantearon. ¿Hay más preguntas? Sí. Hablando sobre la universalidad de diferentes países y el lenguaje, ¿no? Y ambos hicieron referencia a que cuando vuelven el lenguaje de la gente joven les es más extraño. Hicieron referencia a escritores del pasado. ¿Cómo se llevan con la narrativa de los escritores nuevos? ¿Mantiene esa universalidad la literatura o ya hay un tema generacional donde hay algo que rompe esa homogeneidad? The language of young people, we have talked about the language of previous generations. So how about this disruption? Is there a disruption between the generations that you can identify? Who's the question? La pregunta para quién era? Para usted. Para quien quiera, sí. Sí. For any. Mira, la cuestión es casi la misma. ¿En qué sentido? En el sentido de que si esos escritores jóvenes precisamente tienen un trabajo con el lenguaje, tienen un trabajo con sus mecanismos de expresión y con su instrumento de trabajo, que es el lenguaje, evidentemente, aunque respondan a unas formas de dialectización distintas a las formas de dialectización que yo viví, y si además manejan el desarrollo de la obra literaria en un sentido creativo, yo creo que no hay problema de comprensión. Es decir, si tú escribes mal, no importa la generación de la que seas y el dialecto al que te haya tocado escribir, entonces yo no tengo ningún problema para leer, no es que no lo entienda.
estoy refiriendo más al lenguaje de todos los días en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque yo personalmente viví la experiencia de cuando era muy joven y escribí mi primer libro de cuentos, de dialectizar muchísimo, un libro que nunca saqué de El Salvador, ¿verdad? Porque me di cuenta que era un libro que necesitaba un índice al final con expresiones locales. Creo que eso era bueno, porque yo vivía muy encerrado en el país, etcétera, etcétera, falta de experiencia, falta de dominio o equilibrio entre lo local y lo universal. Entonces los nuevos escritores tienen mucha más experiencia de eso, se viaja más, se tiene más acceso a la cultura universal, y yo los leo sin ningún problema. Me dicen que acá estamos terminando la sí, no sé. ¿Puede hacer una pregunta? Una pregunta más, una o dos preguntas más. A ver. Dos. Ahí. A mí me interesa, más allá del rol del traductor, cómo siente que el proceso de traducción afecta a sus obras, si leen sus traducciones, y cómo siente específicamente con el inglés, la traducción en inglés, cómo limita sus obras o el campo que ya nuevo. No, because translator is very, very important because he needs to interpret your work. And sometimes, but really sometimes, translator can even improve your work, make some stuff even better with because of the interpretation. So translator, like for me, is like a really important person, and also like a writer, because he needs to interpret your story, because here in Argentina you don't understand everything what happens, for example, in Belgium, and that he needs to like interpret it again. Creo que no limita la traducción. El traductor es una figura sumamente importante porque tiene que interpretar la obra y también tiene que crear. Y muchas veces incluso mejora el trabajo debido a esta interpretación, a este trabajo de interpretación que hace. Es sumamente importante el traductor porque, por ejemplo, hay lectores que no van a comprender ciertas cuestiones que tienen que ver estrictamente con Bélgica y el traductor tiene que investigarlas para realizar la traducción. Por eso considero que es muy importante el rol que tiene el traductor. Pues en base a las historias que nos cuentan de ser escritores y a la vez migrantes, digamos en la época contemporánea, la literatura para ustedes, si tiene que decir algo o no frente a estos nuevos brotes como de nacionalismos exacerbados y al punto casi del fascismo en casos muy cercanos, sienten que la literatura tiene pertinencia o no en eso, y para ustedes qué significa pensar esos nacionalismos, si ya es suficiente hablar de nacionalismo o si hay que replantearlo de alguna manera. Think or revisit literature based in the light of those nationalisms that have just emerged or re-emerged? Well, that's a very deep and disturbing subject, but we have to discuss it. Mein Kampf was written by Hitler, and it was a book translated all over the world. We don't like, each of us, I hope in this room, Nazism. I've never read it, but it was in the house of my family and everybody else in Italy because they were forced one way or another to read it and look at it. So literature, I think, is important, but should be kept away from politics. And I hope, and I do hope that very much in our very unhappy world today, that literature will not be used other than what it is there for, to make man grow, to make man and woman read, interpret in their own way the world,
and keep a free mind? Es una pregunta muy profunda que también puede ser muy perturbadora, este tema. Por ejemplo, Hitler escribió Mein Kampf, Mi lucha, y bueno, todos conocemos ese libro, por lo menos lo hemos oído nombrar, aunque a nadie de nosotros considero que nos gusta o que estamos de acuerdo con el nazismo, todos hemos oído hablar de él. Por ejemplo, mi familia en Italia también está familiarizada con el libro y muchas veces tenían el libro en la casa porque, bueno, habían sido forzados a leerlo o a tenerlo. Entonces creo que la literatura es importante y es importante que la mantengamos separada de lo político, porque vivimos en un mundo que no es del todo feliz y la literatura debería poder siempre perseguir su objetivo, que es ayudar a los lectores a crecer, tanto a los hombres como a las mujeres, crecer, leerlo, interpretarlo en sus propios términos y mantener siempre la mente libre y abierta. Yo estoy de acuerdo con Simonetta, es decir, que la literatura, el tiempo de la historia política y el tiempo de la literatura son tiempos distintos. Es decir, si entra aquí un señor como estos fascistas que andan alrededor del mundo ahora disparando, yo no voy a sacar un libro para leerle, yo voy a tratar de tener una pistola para defenderme. De ahí escribiré una novela años después sobre ese evento, probablemente. Pero son tiempos y mundos distintos, ¿no? Es como que la literatura no se puede forzar como instrumento político para defender cosas muy particulares de la época. ¿Por qué? Porque la literatura necesita añejamiento, necesita que las experiencias se sedimenten, necesita que uno tenga un poco de distancia de esas experiencias y de esas situaciones para poder contarlas. Entonces, yo estoy de acuerdo que no se debe pensar desde ese punto de vista de utilitarismo literario. I don't agree with my two colleague writers. For me, Mein Kampf is not literature. Like a good literature book, a good story, also warns the world what could happen in a fascist government. You have the story about the writer, I'm really terrible with names, the Spanish writer that fought against Franco. No, I forgot his Miguel name. Hernández. Nee, ook met de dieren die praten. It's the guy of Big Brother. Orwell. Orwell, Yeah. okay. It's like a warning against, to the world from look what could happen if you control the world, and it was for me really good literature. And also like stories that show something what could happen in the world, and for me it's very important that it's on a way political, without being a manifest, without being like a political book. Like for me, Mein Kampf is fully not literature at all. And a quote like Mein Kampf right now at this moment is the most selling book in Belgium. So they sell a book, they print it again as a warning. And it's now the best-selling book. Like, it's totally crazy, but like a really good story about my colleagues is for me also politics. So like the smallest thing that they tell what good of a family, that's for me politics. Bueno, no estoy del todo de acuerdo con mis colegas. Yo considero que Mein Kampf, Mi lucha, no es literatura, que al mismo tiempo puede haber obras que alerten al mundo sobre lo que son estos movimientos nacionalistas, fascistas. Por ejemplo, hubo autores españoles que escribieron en contra de Franco. Las obras de Orwell también nos alertan y nos alarman acerca de lo que podría llegar a pasar en un mundo controlado por totalitarismo.
y creo que es muy buena literatura. Entonces creo que las historias pueden mostrar lo que podría suceder en ese tipo de situaciones, en ese tipo de mundos, sin ser necesariamente un manifiesto. Mein Kampf no es para mí literatura, sin embargo es el libro que más se vende y se sigue reimprimiendo. Dicen que lo están imprimiendo en Bélgica como justamente un llamado de alerta o de atención de lo que podría llegar a pasar o para que no se olviden ciertas cosas. Pero yo creo que una buena historia sobre cualquier situación, una narración que tenga que ver con lo familiar o con las cosas más pequeñas también puede ser una forma de hacer política. No, solo que no estamos hablando de cosas distintas. Lo que yo digo es que la literatura no puede ir antes que la historia. Es decir, si Orwell escribió sobre Barcelona es porque escribió en Barcelona y ya los republicanos estaban derrotados en Barcelona cuando escribió sobre eso. ¿Verdad? Y si escribió sobre el stalinismo y lo que se iba a convertir en el stalinismo es porque Stalin ya había hecho los juicios y ya se estaba viendo todo lo que era el sistema totalitario comunista. Entonces, claro que la literatura puede ser política, pero es producto de un proceso de reflexión y un proceso de sedimento y de evaluación de las experiencias que ha tenido el escritor, del mundo en el que se ha desarrollado. Bueno, se acabó el tiempo. Le agradezco mucho a los escritores participantes de la mesa, fueron muy claros expositivamente y muy agudos. Y nada, le agradezco a todos ustedes por haber estado escuchando y por participar. Muchísimas gracias a todos.